Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre me había atraído la idea de trabajar en un faro. Tal vez porque siempre pensé que la soledad podría ser buena para mí. No era una persona especialmente sociable. Cuando vi el anuncio en la agencia de trabajo, no lo pensé demasiado. Un faro en una isla aislada, sin contacto con el mundo exterior por días, incluso semanas. Una oportunidad única. Decidí que debía tomarla. El viaje en barco fue largo y solitario. La isla estaba a varias horas de distancia, lo suficiente para que me sintiera distante del resto del mundo, pero no tan lejos como para que no pudiera oír el crujido del barco contra el agua y el viento que se colaba por las rendijas del pequeño camarote. Me encontré rodeado de un vasto océano, con el cielo nublado y pesado, un presagio de lo que estaba por venir. Cuando llegué, el faro era más grande de lo que había imaginado. Imponente. De piedra, con una gran torre blanca que se alzaba hacia el cielo, como si desafiara las tormentas. El farero, un hombre mayor que parecía no tener más de unos 60 años, me dio la bienvenida. Me explicó las tareas diarias: mantener el faro operativo, limpiar las lentes, y asegurarse de que la señal fuera visible durante la noche. A simple vista, parecía sencillo. La casa del faro estaba situada a unos pocos metros de la torre. Parecía confortable, aunque algo desordenada. Los muebles eran viejos, pero funcionales, y había algo en el aire, como si el lugar hubiera estado deshabitado durante mucho tiempo. Sin embargo, no me dio miedo, solo una sensación extraña, como si el lugar estuviera esperando algo o alguien. La primera noche, mientras observaba las olas golpeando las rocas de la isla desde la ventana de la torre, empecé a sentir la quietud del lugar. No había más ruido que el susurro del viento y el golpeteo de las olas. De alguna manera, esa calma era inquietante. Me sentí observado, como si algo estuviera allí conmigo, pero no podía identificar qué era. El farero, que me había mostrado todo el lugar y se había despedido con un par de palabras secas, no apareció por la noche. Me había dicho que solía dormir temprano y que su turno era de día. Yo, por mi parte, seguí con mi tarea, encendí la lámpara del faro y me aseguré de que la señal se reflejara a lo lejos. La luz cortaba la oscuridad de la isla, como una espina clavada en la piel del océano. A medida que pasaban los días, me acostumbraba al ritmo solitario de la isla. Las visitas de suministro llegaban una vez cada semana, en las que me veía obligado a bajar al puerto para recoger las provisiones. Los días entre esos momentos eran largos y vacíos, pero había algo en la calma que empezaba a gustarme. El aislamiento me permitía pensar, reflexionar sobre mi vida, algo que rara vez podía hacer en la ciudad. Sin embargo, algo comenzó a suceder. A medida que las noches se volvían más oscuras y las tormentas más frecuentes, las sombras en el faro parecían volverse más intensas. En una de mis caminatas hacia el puerto, el farero me había advertido sobre el ruido en las paredes. Pensé que era una metáfora, algo que los locales decían por superstición. Pero aquella misma noche, mientras estaba solo en la torre, escuché algo que no pude ignorar. Un leve golpeteo, como si alguien estuviera tocando las paredes, provenía de la parte inferior de la torre. Inicialmente, pensé que era el sonido del viento golpeando las piedras, pero a medida que el ruido se repetía, me di cuenta de que no era natural. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero la sensación de que alguien estaba allí, observándome desde las sombras, era palpable. Decidí investigar, tomando una linterna y bajando las escaleras que conducían al sótano de la torre. El sótano del faro no era un lugar que hubiera explorado antes. La puerta crujió al abrirse y el aire frío me golpeó la cara. Dentro, las paredes de piedra eran ásperas, cubiertas por una capa de moho y humedad. Había cajas viejas y objetos que parecían haber sido olvidados hacía años. El golpeo en las paredes provenía de un rincón lejano. Acercándome lentamente, mi linterna iluminó una pared de piedra que, a primera vista, parecía inofensiva. Pero al tocarla, sentí una vibración extraña. Fue entonces cuando escuché el sonido claramente. Un suave susurro. Como si alguien estuviera susurrando mi nombre desde el interior de las paredes. Me quedé inmóvil, con la linterna temblando en mis manos. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo la quietud.
Decidí regresar rápidamente a la parte superior de la torre. ¿Había algo en las paredes del faro que no entendía? Después de esa noche, algo cambió dentro de mí. La sensación de que no estaba solo en el faro se intensificó. La isla se sentía más cerrada, más opresiva, como si las paredes del faro estuvieran respirando conmigo. Cada noche, cuando subía a la torre para encender la luz, no podía evitar la sensación de ser observado. El farero no aparecía, como de costumbre, y eso me hacía pensar más en las extrañas advertencias que me había dado antes de que llegara. Las paredes del faro tienen memoria, me había dicho en voz baja, casi como si temiera que alguien pudiera escucharlo. No todo en la isla es lo que parece. La verdad es que, al principio, no le presté mucha atención, considerando que era solo una superstición local. Sin embargo, las palabras del viejo hombre empezaron a retumbar en mi mente. Cada noche, los susurros crecían. No eran tan fuertes como para considerarlos claramente como voces, pero sí había algo inconfundible en ellos. El sonido se parecía más a un murmullo bajo, una mezcla de palabras indistinguibles que parecían estar atrapadas en las piedras del faro. Algo me decía que tenía que descubrir qué había detrás de todo esto, pero al mismo tiempo, sentía una fuerte resistencia, como si algo me empujara a no hacerlo. Una tarde, mientras caminaba por los acantilados cercanos al faro, noté una pequeña cueva. Había algo extraño en ella. Estaba oculta entre las rocas, tan bien camuflada que casi la había pasado por alto. De alguna forma, me sentí atraído hacia ella, como si la isla me estuviera llamando. Me adentré en la cueva, que, sorprendentemente, parecía estar perfectamente intacta, a pesar de los años de exposición al viento y la lluvia. Dentro, el aire era húmedo y denso, pero lo que me sorprendió aún más fue lo que encontré en las paredes. No eran piedras comunes, sino que estaban cubiertas por símbolos extraños, marcas talladas en la roca con precisión. Eran como antiguos grabados, que parecían haber sido hechos a mano, pero de una forma que no tenía ningún sentido para mí. Observé más de cerca, y de alguna manera, pude jurar que los símbolos parecían moverse sutilmente, como si estuvieran vivos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé allí un rato, tratando de entender qué significaban aquellos símbolos. No era experto en arqueología ni en historias locales, pero algo dentro de mí me decía que debían estar relacionados con el faro. Quizás con su historia, o con alguna de las leyendas que hablaban de extrañas desapariciones en la isla. Esa noche, mientras el viento azotaba con fuerza, me retiré temprano a mi habitación en la casa del faro. Las sombras parecían moverse con el viento, y los murmullos volvieron a sonar en las paredes. Esta vez, era más claro que nunca. Los susurros parecían dirigirse hacia mí, como si algo o alguien estuviera tratando de decirme algo, algo que yo aún no entendía. No pude soportarlo más. Bajé nuevamente al sótano, armado con la linterna, decidido a investigar hasta el final. La vibración en la pared de piedra había aumentado, y los susurros se intensificaron con cada paso que daba hacia la oscuridad. Sentí como el frío de las paredes se apoderaba de mis huesos mientras me acercaba al lugar de donde provenía el sonido. En un rincón oscuro de la pared, algo brillaba débilmente. Me agaché, con manos temblorosas, toqué una piedra que sobresalía ligeramente de la pared. Al presionarla, el sonido que emitió fue un crujido bajo y pesado, como si una parte de la estructura del faro se estuviera moviendo. De repente, la pared comenzó a moverse lentamente, revelando un pasaje estrecho que se adentraba en las entrañas del faro. Un pasillo oculto que jamás había visto antes. El aire dentro del pasaje era denso, pesado con la humedad y el misterio de siglos de abandono. Avancé con cautela, la linterna iluminando solo unos pocos metros frente a mí. El pasillo parecía interminable, y lo único que podía escuchar era el eco de mis propios pasos, resonando a lo largo de las paredes. Al final, el pasillo terminó en una pequeña habitación, apenas iluminada por la luz vacilante de mi linterna. Fue allí donde lo encontré. En el centro de la habitación, sobre un altar de piedra, había un objeto extraño. Era una caja de madera tallada, cubierto por una capa de polvo y telarañas. No era de gran tamaño, pero tenía una sensación inquietante, como si guardara un secreto oscuro. Al abrirla, sentí una presión en el pecho. Dentro, había un antiguo libro, cubierto de cuero envejecido. Sus páginas eran de un tono oscuro, casi negro, y estaban llenas de más símbolos y palabras escritas en un idioma que no podía reconocer. Sin pensarlo, lo tomé entre mis manos, y en ese momento, un viento frío y violento comenzó a soplar por todo el faro.
El sonido de los murmullos se elevó a un crescendo ensordecedor. Cerré los ojos, abrumado por la intensidad de lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando comprendí, el faro no era solo una torre de luz para guiar a los barcos, sino un lugar donde se guardaba algo mucho más antiguo y peligroso. El faro había estado esperando. Y ahora, me había encontrado. No sabía si debía cerrar el libro o seguir leyendo. La presión en mi pecho era insoportable, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Los susurros, que antes eran leves y casi imperceptibles, ahora eran nítidos y definidos. Al principio, pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, pero la sensación era demasiado fuerte. De alguna manera, las palabras del libro parecían resonar en mi mente, como si estuviera leyendo en voz alta sin mover los labios. Cada palabra que pasaba ante mis ojos parecía generar una reacción en mi cuerpo, una sensación creciente de ansiedad. Temblando, comencé a pasar las páginas lentamente, sin entender del todo lo que estaba leyendo. Pero había algo en la forma en que las palabras estaban escritas, en su estructura extraña, que me inquietaba profundamente. No solo estaba frente a un libro antiguo, sino que algo más parecía vinculado a él. Algo que no podía entender. Cuando llegué a una página en particular, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Había un dibujo en ella, un símbolo que ya había visto en las rocas de la cueva. Un círculo, rodeado por líneas curvas y extraños detalles que no lograba descifrar. Ese mismo símbolo estaba grabado en la pared del sótano, en la piedra. En ese instante, la linterna comenzó a parpadear, como si algo estuviera interfiriendo con su luz. El murmullo se intensificó, como si una multitud de voces se estuviera acercando desde todas partes. Y entonces, lo sentí, una presencia detrás de mí, algo que se movía en las sombras, pero que no podía ver. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo la oscuridad. Solo la quietud de la habitación. Seguí mirando el símbolo, tratando de racionalizar lo que sentía. Pero no podía. La atmósfera en el faro había cambiado por completo. Algo dentro de mí me decía que había despertado algo al abrir ese libro, algo que no debía haber sido tocado. El faro, con su historia y secretos, se había convertido en algo más siniestro. Decidí que debía salir de allí, dejar el libro y regresar a la superficie. Pero cuando intenté moverme, me di cuenta de que el pasaje por el que había entrado ya no estaba como antes. Las paredes parecían cerrarse, se estaban moviendo lentamente, como si el lugar estuviera cambiando, adaptándose a algo que yo no podía comprender. El pasillo se alargaba más y más, y a medida que avanzaba, las sombras parecían crecer a mi alrededor. Comencé a correr, sin un rumbo claro. No sabía si estaba huyendo de lo que había descubierto o de lo que estaba por venir, pero mi instinto me decía que debía salir lo antes posible. La linterna iluminaba débilmente el pasillo, y los murmullos se convertían en gritos. No eran voces humanas, sino algo mucho más oscuro, algo ancestral, que parecía estar burlándose de mí. Cuando finalmente llegué al final del pasillo, encontré una puerta de hierro. Estaba cerrada, pero no tenía tiempo que perder. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, y finalmente cedió, abriéndose ante mí con un crujido espantoso. Al otro lado, el aire estaba frío y viciado, como si el mismo espacio estuviera atrapado en el tiempo. A través de la grieta en la puerta, vi una escena que me dejó sin aliento. En el centro de la sala había un círculo de piedras. Las mismas que había visto en la cueva, con los mismos símbolos tallados en ellas. Alrededor de las piedras, había figuras oscuras, sombras que se movían sin forma, pero que emanaban una energía palpable, como si se alimentaran de la oscuridad misma. No había luz, solo una atmósfera espesa que oprimía mi pecho. Una de las figuras se movió hacia mí. No era humana, pero algo en su forma me hizo pensar que había sido, alguna vez. Su presencia era más que aterradora, era abrumadora. Estaba atrapado entre el miedo y la fascinación. La figura se detuvo justo frente a mí, y, aunque no tenía rostro, sentí que estaba mirándome, observándome con una intensidad que cortaba la respiración. De repente, la figura habló. No con palabras, sino con una sensación, una especie de comprensión que se instaló en mi mente. La isla, el faro, el libro, todo estaba conectado. Era un lugar de antiguos rituales, de fuerzas olvidadas, que habían estado esperando durante siglos. El faro no era solo un faro, era un guardián, un puente entre el mundo de los vivos y algo mucho más oscuro. La figura me habló de un sacrificio, de una conexión que debía ser restaurada. No entendía del todo lo que significaba, pero podía sentir la urgencia.
El sacrificio no era solo simbólico, tenía que ser real, y yo había llegado justo a tiempo. El faro, la isla, todo tenía un propósito más grande, uno que no podía escapar. Antes de que pudiera comprender por completo lo que estaba sucediendo, la figura desapareció, dejándome solo en la oscuridad, rodeado de las piedras y los símbolos que comenzaban a brillar débilmente. Sin pensarlo, huí. Corrí sin rumbo, hasta que finalmente llegué a la torre del faro. El viento rugía, y la luz del faro seguía girando, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que algo dentro de mí sí lo había hecho. Algo que no podía comprender del todo. Esa noche, mientras observaba el mar desde lo alto del faro, entendí que ya no estaba solo. Las sombras de la isla me observaban, al igual que el faro me observaba a mí. Esa noche, mientras la tormenta golpeaba la isla con furia, sentí una paz inquietante. El faro, con su luz cortante, seguía iluminando la oscuridad del océano, pero la isla parecía haberse sumido en una calma antinatural. Algo se había activado dentro de mí, algo que no podía entender, pero que sabía que me vinculaba al destino de este lugar. No estaba solo. Las voces, los susurros, las sombras, todo tenía sentido ahora, aunque no de la forma en que había imaginado. Durante días, intenté evitar lo que había aprendido, intenté huir del faro y de la isla. Pero cada vez que subía al barco de suministros, algo me detenía. Era como si la isla me llamara de vuelta. Como si el faro me necesitara para completar lo que había comenzado. Sentía una fuerza invisible que me atraía hacia el corazón de la oscuridad. La sensación de que no tenía elección se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Un día, mientras revisaba la luz del faro, algo diferente ocurrió. La luz parpadeó y se apagó por un segundo, y fue entonces cuando sentí la presencia detrás de mí. No era la figura que había visto antes, pero sí algo igualmente ominoso. Me giré lentamente, y allí, en la puerta de la torre, estaba el farero, pero ya no era él. Su rostro estaba sombrío, pálido, como si hubiera sido drenado de vida. Su voz era baja y áspera, como si hubiera estado esperando años para decirme algo. «Sabías lo que tenías que hacer», dijo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Sabías que la isla te eligió». El miedo se apoderó de mí. El farero, ahora una sombra de lo que había sido, continuó hablando, revelando la historia que había estado oculta durante tanto tiempo. La isla, el faro, los símbolos y los murmullos en las paredes no eran meras supersticiones. Eran parte de un pacto antiguo, sellado por generaciones de fareros. Un sacrificio debía llevarse a cabo para mantener el equilibrio, para evitar que algo mucho más oscuro emergiera del abismo. «Tu sangre», dijo, señalando el libro que todavía llevaba en mis manos, «es la clave. El sacrificio es tuyo». En ese momento, comprendí lo que había estado evitando. El faro no solo guiaba a los barcos, también mantenía cerrada una puerta hacia algo ancestral, algo que había estado esperando. Yo había sido elegido, no por casualidad, sino por una razón mucho más siniestra. Había llegado demasiado lejos para regresar. La isla me había encontrado, y el faro me había llamado. Aterrorizado, traté de huir, pero el farero me sujetó con una fuerza sobrenatural. Su mirada, vacía de humanidad, me paralizó. «No puedes escapar», dijo, su voz un eco de todas las voces que había escuchado en las paredes. «El sacrificio es necesario. El faro no puede apagarse. Nadie más puede tomar tu lugar». Lo único que pude hacer fue mirar al horizonte, donde la tormenta parecía aumentar en intensidad. La luz del faro brillaba más fuerte que nunca, pero en mi interior, algo se quebró. La isla había ganado. Yo había sido parte del ciclo desde el principio. El farero me condujo de vuelta a la torre, donde el círculo de piedras esperaba, exactamente como lo había visto en la habitación oculta del faro. Las figuras sombrías se habían reunido nuevamente, esta vez más cerca, como si estuvieran listas para presenciar lo que estaba por suceder. La energía en el aire era insoportable, y el libro, que ahora sentía como una extensión de mi propia vida, comenzó a vibrar en mis manos. «No hay retorno», dijo el farero mientras colocaba las manos sobre el libro. «El equilibrio debe restaurarse». El círculo de piedras brillaba intensamente, como si estuviera absorbiendo todo lo que quedaba de mí. La atmósfera se volvió espesa, casi tangible, mientras las sombras parecían rodearme, susurrando en un lenguaje antiguo, inhumano. Ya no era un espectador. Era parte de algo mucho más grande y oscuro. El farero pronunció una última palabra, y de inmediato, todo se oscureció. No sentí dolor.
Solo un vacío profundo y aplastante, como si mi alma se estuviera desvaneciendo. El faro siguió iluminando la tormenta, su luz cortando la oscuridad, pero esta vez, ya no estaba seguro de si seguía siendo el mismo lugar. La isla, el faro, el sacrificio, todo parecía haber cambiado. Días después, el barco de suministros llegó como siempre, pero esta vez, nadie subió al faro. Nadie vio el farero, ni los murmullos en las paredes. El faro seguía brillando en la oscuridad, guiando a los barcos hacia la costa, pero algo había quedado atrás. Los antiguos rituales, el sacrificio, el farero y su destino, todo estaba en el pasado, dejando solo las sombras que rondaban la isla. Y yo, ahora parte del faro, solo puedo esperar, con la luz brillando a través de la tormenta, mientras las voces siguen susurrando en la oscuridad, esperando el próximo elegido. Siempre supe que algo no estaba bien con ese faro. Había oído historias sobre él desde que era un niño. Los ancianos del pueblo solían contar relatos de cómo había sido un lugar de sacrificio para marineros perdidos, cómo la luz había sido testigo de innumerables tragedias en el mar, y cómo aquellos que se acercaban demasiado a la isla que lo albergaba nunca regresaban. Pero cuando conseguí el trabajo como cuidador del faro, no pensé que esas historias tuvieran alguna relevancia. Después de todo, el faro había estado apagado por años. El gobierno había cerrado la estación de luz, y la isla, ahora un lugar apartado, se encontraba casi deshabitada. Me ofrecieron el puesto para mantener el lugar limpio y asegurarse de que la estructura no se derrumbara con el tiempo. Al principio, el faro me pareció hermoso de una manera inquietante. Era una construcción alta de piedra, de aspecto antiquísimo, que se alzaba sobre un acantilado, mirando al mar. Su luz ya no brillaba, pero la torre seguía siendo impresionante, como una figura solitaria que desafiaba al viento y a las olas. Mi trabajo consistía en limpiar la casa del faro, revisar las estructuras de la torre y hacer pequeños arreglos. La isla estaba tan aislada que solo recibía un suministro de víveres una vez al mes. Era el lugar perfecto para alguien como yo, que buscaba paz y soledad. El primer día fue tranquilo. La casa del faro, aunque antigua y un poco deteriorada, tenía un aire acogedor. Los muebles eran viejos, pero funcionales. Sin embargo, algo me hizo sentir incómodo. Tal vez fue el silencio absoluto o la sensación de que el lugar no había sido tocado en años. Aún así, seguí adelante con mis tareas, sin darle mucha importancia. Pero esa noche, cuando la niebla comenzó a cubrir la isla, algo cambió. Era la primera vez que experimentaba la niebla en esa isla, y era densa, espesa. Podía ver a pocos metros delante de mí, y el sonido del mar parecía más lejano de lo que estaba acostumbrado. Decidí subir a la torre para observar el mar, aunque la visibilidad era casi nula. Cuando llegué a la cima, la luz del faro, que ya no funcionaba, parecía más oscura que nunca. El viento soplaba fuerte, y algo me decía que debía bajar, pero algo me retenía. De repente, escuché un sonido. Al principio, lo tomé por el viento, pero luego me di cuenta de que era algo más. Era un suave golpeteo, como si alguien estuviera golpeando la puerta principal del faro, o tal vez las paredes de la torre. Mi primer pensamiento fue que alguien había llegado en un bote, perdido en la niebla. Miré alrededor, pero no vi ningún barco ni luces que indicaran movimiento en el mar. Decidí bajar y abrir la puerta. Mi corazón latía con más fuerza a medida que me acercaba a la entrada. Pero cuando la abrí, no había nadie. Solo la niebla, espesa y fría, envolvía el faro. Cerré la puerta rápidamente, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Durante los días siguientes, no pude evitar pensar en lo que había ocurrido. ¿Había sido un sueño? ¿O acaso la niebla había jugado trucos con mi mente? Pero algo no estaba bien. Algo en el aire del faro me hacía sentir observado. A veces sentía como si alguien me estuviera mirando desde las sombras, aunque nunca veía a nadie. La isla, que en un principio parecía tan solitaria, comenzó a sentirse más como una prisión. Las noches eran las peores. El silencio absoluto me rodeaba, y los pequeños ruidos, como el crujido de las maderas viejas o el viento soplando a través de las grietas de las paredes, parecían amplificarse, llenando la casa de una tensión palpable. Había algo extraño en la forma en que la niebla cubría todo, como si no dejara espacio para la luz, como si la isla misma quisiera devorarme. Una tarde, mientras revisaba el sótano, encontré algo curioso, una pequeña trampilla de madera en el suelo, justo debajo de una de las estanterías. Nunca había notado su presencia antes,
aunque había estado en el sótano varias veces. Cuando la abrí, vi un estrecho pasillo que descendía aún más. No había ninguna razón aparente para que hubiera un pasaje oculto allí, y sentí una extraña mezcla de curiosidad y miedo. Pero algo me impulsó a entrar. Al bajar, me di cuenta de que las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire estaba aún más húmedo y pesado. La linterna que llevaba apenas iluminaba el camino, y los ecos de mis propios pasos me hicieron sentir más incómodo. Al fondo del pasillo había una puerta de hierro, oxidada y desgastada, que parecía haber estado cerrada durante años. Mi mano temblaba al tocar la manija, pero logré abrirla. Al otro lado de la puerta, encontré una pequeña sala, que parecía un antiguo almacén o algo por el estilo. Pero lo que me dejó helado fueron los objetos que estaban esparcidos por el suelo. Eran figuras de madera talladas, algunas rotas y otras en buen estado. Estaban dispersas, como si alguien las hubiera dejado allí apresuradamente. De alguna manera, me parecían familiares, pero no podía recordar de dónde las conocía. En el centro de la sala, había un círculo trazado en el suelo con algo que parecía tinta oscura o tal vez sangre seca. Mi respiración se aceleró al darme cuenta de lo que estaba mirando. Ese símbolo, ese círculo, lo había visto antes. En las paredes del faro, donde el viento parecía susurrar. En la niebla que se arrastraba cada noche por la isla. Sin poder dejar de mirarlo, sentí que el aire se volvía más denso. Las figuras de madera parecían moverse por sí solas, y la sensación de que alguien me observaba se intensificó. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la niebla, envuelta en silencio, me observaba. Las noches se volvieron cada vez más extrañas. La sensación de estar siendo observado se había intensificado, pero no podía entender de dónde venía. El faro, que en su momento parecía un refugio tranquilo, ahora se había convertido en un lugar inquietante. Cada rincón me parecía lleno de secretos, de cosas que nunca deberían haber sido desenterradas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché nuevamente el golpeteo. Esta vez, no provenía de las paredes, sino de la puerta principal. Me levanté rápidamente, con el corazón latiendo fuerte. Algo no encajaba. Ya no era una tormenta ni el viento lo que causaba los ruidos. Esto era algo diferente. Algo que sentía que debía enfrentar. Me armé de valor y, al igual que aquella primera noche, abrí la puerta. Pero al otro lado, solo había niebla. Un manto espeso que se había formado nuevamente, cubriendo todo lo que había en el exterior. No había barcos ni personas, solo un vacío blanco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Cerré la puerta rápidamente, sintiendo que algo se estaba acercando, aunque no podía ver qué. Esa madrugada, me despertó un sonido más extraño aún. Era un susurro. Lejos, casi imperceptible, pero muy real. Intenté ignorarlo al principio, convencido de que estaba soñando, pero era tan claro como si alguien estuviera hablando cerca de mí. Me levanté y tomé la linterna, decidido a investigar. Sabía que algo en el faro estaba perturbado, y no iba a dormir hasta encontrar la causa. Recorrí la casa, revisé las habitaciones, el pasillo y el sótano. Todo parecía en orden, pero el susurro persistía. Me di cuenta de que provenía de las paredes, justo detrás de las estanterías de la sala principal. Mi pulso se aceleró, y sin pensarlo, comencé a mover los muebles. Al retirar una estantería, descubrí un pequeño hueco en la pared, casi imperceptible. Era una rendija que parecía estar oculta deliberadamente. Mis manos temblaban al intentar abrir la pequeña abertura, pero, cuando lo logré, una extraña corriente de aire frío salió de la grieta. La linterna iluminó lo que había dentro, una caja de madera, vieja y polvorienta, que estaba cuidadosamente escondida. No pude evitar tomarla. Al tocarla, sentí una sensación extraña, como si la caja estuviera cargada de una energía que no debía estar allí. Con la caja en mis manos, regresé a la sala principal. Sentí que el susurro se volvía más fuerte, pero también más claro, como si intentara darme una advertencia. Abrí la tapa de la caja con cautela. Dentro, encontré una serie de papeles antiguos, con palabras escritas en un idioma que no reconocí. Los símbolos que se repetían en las páginas eran los mismos que había visto en las rocas y en el círculo del sótano. De repente, una fuerte ráfaga de viento entró por la ventana, apagando mi linterna. La oscuridad me envolvió, y la sensación de que algo estaba acechando fuera de la casa me paralizó. El viento no solo apagó la luz, sino que también trajo consigo un olor nauseabundo, algo podrido,
como si el aire estuviera lleno de algo muerto. Decidí que debía abandonar la isla. Lo que sea que había descubierto en ese faro no era algo que debería haber tocado. Pero al intentar salir, algo me detuvo. No podía moverme, no podía dejar la casa. La niebla se había colado hasta el interior, y las paredes de la casa parecían cerrarse a mi alrededor. La puerta no se abría, y no podía hacer nada más que escuchar los susurros, que ahora se transformaban en gritos. De repente, escuché un golpe. No era el sonido del viento. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Al principio pensé que se trataba de algún objeto en la casa, pero luego me di cuenta de que no había nada que hubiera podido caer. Los muebles permanecían en su lugar, y la casa seguía en silencio. Entonces, algo rompió la calma. En lo más profundo de la oscuridad, desde el pasillo del faro, vi una figura. Era alta, delgada y vestía con ropas antiguas, que parecían deshilachadas. No podía ver su rostro, pero algo en su presencia me heló la sangre. Era como si estuviera hecha de sombras, una sombra que se movía con una lentitud inquietante. La figura se acercó, y aunque no podía oír sus pasos, podía sentir su cercanía. Cada vez que se movía, el aire se volvía más frío, más denso. Era como si estuviera atrapado en un sueño, pero con la plena consciencia de que lo que estaba viendo no era un sueño, sino algo mucho más aterrador. En un susurro, sentí que la figura me hablaba. No con palabras, sino con pensamientos, con una sensación que penetraba en mi mente. Has despertado lo que no debía ser despertado, decía. La isla nunca debe ser perturbada. Con el corazón acelerado, traté de correr, pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, como si la isla misma me estuviera reteniendo. La figura avanzaba, cada vez más cerca, y sentí que algo dentro de mí se quebraba, que estaba siendo arrastrado hacia el mismo abismo de oscuridad que había estado tratando de evitar. Con un esfuerzo, logré moverme. Corrí hacia la puerta, y esta vez, milagrosamente, se abrió. La niebla me envolvió tan pronto como pisé el umbral, y el faro quedó atrás, su luz apagada, como si hubiera caído en el olvido. Solo la niebla me acompañaba, y la figura, aunque ya no la veía, sabía que estaba cerca, que estaba allí, esperando. La niebla envolvía todo, y mientras caminaba a ciegas, cada paso parecía más pesado que el anterior. Sentía como si la isla estuviera absorbiendo cada uno de mis movimientos, como si las sombras de las rocas y los árboles me estuvieran observando, esperando. El aire estaba impregnado de humedad, y mis pulmones luchaban por adaptarse a la densa niebla que todo lo cubría. Mi mente, confundida por el terror, comenzaba a perder el control. Mientras me desplazaba por la isla, intenté recordar el camino al muelle donde esperaba el próximo suministro. Había estado allí unas pocas veces, pero la niebla distorsionaba todo, y parecía que no avanzaba. Cada vez que miraba hacia atrás, la luz del faro, que debería haber estado brillando, era solo un vacío oscuro. Algo había apagado la luz. Algo había apagado el faro. De repente, escuché un ruido. Un susurro, como el de antes, pero ahora mucho más fuerte, como si estuviera rodeado por un ejército de voces. Sentí el pánico apoderarse de mí. ¿De dónde venían? ¿Qué era todo esto? Las sombras parecían moverse, pero no había nadie, solo la niebla y las voces que se elevaban cada vez más. Casi sin darme cuenta, llegué a una parte de la isla que no conocía, un pequeño sendero cubierto de maleza y ramas. La niebla aquí era aún más espesa, y los árboles, con sus ramas alargadas, parecían querer apresarme, como si intentaran envolverme en su abrazo mortal. No pude resistir la tentación de avanzar. La desesperación de escapar me empujaba a seguir adelante, como si no tuviera otra opción. A lo lejos, vi algo que me hizo detenerme. Era la figura de la que había huido, de nuevo, pero ahora no estaba sola. La figura parecía estar rodeada de otras sombras, más pequeñas, que se movían rápidamente, como si danzaran en un ritual frenético. No pude ver sus rostros, pero su presencia me llenaba de un terror indescriptible. Las sombras se desplazaban hacia mí, deslizándose con una agilidad antinatural. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la niebla. Las sombras me rodearon. No podía verlas claramente, pero las sentía cerca, tocándome, y algo dentro de mí sabía que no podía escapar. De alguna manera, la isla había ganado. El faro, la niebla, las sombras, todo parecía estar conectado, como si fuera parte de una trampa de la que no podía salir. Entonces, sentí algo diferente. No era la presión del terror, ni el frío de la niebla.
Era una fuerza que surgía de dentro de mí. Algo que me decía que debía luchar, que debía enfrentarme a lo que había despertado en la isla. Me forcé a mover los pies, a correr, aunque el terror me paralizaba. Cada vez que intentaba avanzar, las sombras parecían atraparme, empujándome hacia atrás. Por fin, después de lo que me parecieron horas, vi un resplandor débil a través de la niebla. Era la luz del faro. Sabía que debía llegar allí, que no podía rendirme, que si la luz se apagara, la isla me consumiría. Corrí hacia ella, con la niebla golpeando mi rostro, y cuando llegué a la base de la torre, vi algo que me heló la sangre. La puerta del faro estaba abierta. Con el corazón latiendo con fuerza, subí las escaleras de la torre. No sabía qué encontraría allí, pero algo me decía que la luz debía volver a brillar. Al llegar a la cima, observé el mecanismo del faro. Estaba apagado, pero no podía creer lo que veía. Algo había desactivado el sistema, algo que no podía ver, pero que estaba presente, observándome desde las sombras. Recuerdo que lo toqué, sin pensar en las consecuencias. No sabía lo que hacía, solo que debía hacerlo. Algo en mi interior me impulsaba a encender la luz, a devolver la esperanza a la isla. Pero al intentar mover la palanca, algo me detuvo. No era un obstáculo físico, sino algo más profundo, algo en mi mente. Las sombras parecían tomar forma a mi alrededor, y sentí una presión intensa, como si la isla misma me estuviera atrapando en su abrazo mortal. De repente, la luz se encendió. El faro brilló, pero de una manera diferente. No era una luz cálida ni reconfortante. Era fría, casi como si irradiara algo más que luz, una energía antigua, oscura. Las sombras comenzaron a retirarse lentamente, pero no desaparecieron por completo. Algo seguía acechando en la niebla, algo que no era de este mundo. La figura que había visto antes apareció nuevamente, esta vez más cerca, más tangible. Estaba frente a mí, y aunque no podía ver su rostro, su presencia era inconfundible. En sus ojos, vi la historia de la isla, su condena, la razón por la que nunca podría escapar. Era como si la isla estuviera viva, como si todo, desde el faro hasta la niebla, fuera parte de una entidad que no podía ser destruida. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la figura se desvaneció, y con ella, las sombras. La luz del faro se apagó de golpe, dejándome nuevamente en la oscuridad, pero esta vez, algo había cambiado. La isla ya no estaba tan quieta, tan vacía. Algo en su interior había despertado, y ahora sabía que estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir. El faro estaba apagado nuevamente. El resplandor que había brillado por un momento se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Todo lo que quedaba era la niebla, espesa y penetrante, que volvía a cubrir la isla como una manta asfixiante. Sentí un peso en el pecho, una sensación de que algo dentro de mí se había roto, algo que nunca podría repararse. A lo lejos, vi el mar, pero ya no parecía el mar que conocía. Las olas, aunque suaves, se alzaban y caían de manera extraña, como si una fuerza invisible las empujara. El viento, que antes parecía solo un susurro, ahora se sentía como una fuerza descontrolada. Todo estaba desequilibrado. La isla había cambiado, y con ella, yo. No podía quedarme allí. La niebla era cada vez más espesa, y el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Miré hacia la puerta del faro, que seguía abierta, y algo me dijo que debía entrar. Ya no importaba lo que me esperara en el interior, mi cuerpo y mi mente me pedían que regresara a la torre. Algo en mí, aunque aterrorizado, sabía que debía enfrentarlo. Debía cerrar el ciclo. Subí las escaleras de la torre, cada paso retumbando en el silencio absoluto. La estructura de piedra crujía levemente, como si estuviera viva. El faro, que había sido mi refugio y mi prisión, ya no era lo que pensaba. Se había convertido en un puente, en un canal hacia algo mucho más oscuro. Pero aún así, sentí que debía regresar allí, aunque no sabía por qué. Al llegar a la cima, vi que el mecanismo del faro estaba intacto, pero el espacio alrededor de la lámpara estaba envuelto en sombras. La figura había vuelto. Estaba allí, no como una presencia intangible, sino como algo completamente real, una forma etérea pero palpable, que ocupaba todo el espacio. El aire a su alrededor vibraba, como si estuviera en constante movimiento, una energía que no era de este mundo. Las sombras que antes me habían rodeado se agruparon alrededor de la figura, y pude ver las formas distorsionadas que tomaban. Algunas eran humanas, otras animales, y otras no eran nada que pudiera reconocer. Todas ellas se movían con una fluidez macabra,
como si fueran parte de un mismo ser, una amalgama de entidades perdidas, atrapadas en la isla por siempre. ¿Por qué no puedes dejarlo ir? La voz, que ya no provenía de la figura, sino de las sombras que danzaban a su alrededor, me heló la sangre. Era una voz que resonaba en mi cabeza, como si cada palabra penetrara más y más profundo en mi mente. No es solo el faro, continuó la voz, más fuerte ahora. Es la isla. La isla ha estado esperando. Tú has sido elegido para mantener la luz. Y cuando la luz se apaga, las sombras lo devoran todo. La luz del faro parpadeó nuevamente. Sentí como mi cuerpo temblaba. La figura, que ahora estaba justo frente a mí, levantó una mano hacia la lámpara. Con un solo gesto, la luz comenzó a brillar nuevamente, pero esta vez, no era como antes. Era más intensa, más fría. Era como si todo lo que estaba alrededor de la luz estuviera siendo absorbido por ella, como si la oscuridad misma fuera consumida por su resplandor. Te dije que la isla nunca podría ser dejada atrás, susurró la figura. Cuando la luz arde, las sombras se alimentan de ella. Y así, el ciclo comienza nuevamente. Intenté retroceder, pero algo me mantenía en su lugar. Las sombras se movían rápidamente, rodeándome, acercándose cada vez más. No pude resistir. La figura alzó la mano, y el resplandor de la luz se intensificó. Y entonces, todo se desvaneció. Desperté en el muelle, con la niebla disipándose lentamente. Todo parecía estar en calma. No podía comprender lo que había sucedido. Mi mente estaba confundida. La isla, el faro, la figura, ¿todo eso había sido real? Miré a mi alrededor, buscando la presencia que me había acechado, pero no había nada. La isla parecía vacía, como si nada hubiera ocurrido. El mar estaba tranquilo, la niebla se levantaba y el viento susurraba suavemente. Como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que la isla nunca me había dejado ir. Las voces, las sombras, todo lo que había experimentado, aún estaba conmigo. Podía sentirlo, podía escuchar susurros en lo profundo de mi mente. La isla había marcado mi destino, y ahora, de alguna manera, me pertenecía. La luz del faro seguiría brillando, pero no para guiarme a casa. En su resplandor, todo lo que había sido olvidado, todo lo que había sido enterrado, volvería a surgir. La niebla volvió a descender, y mientras miraba el faro desde el puerto, sentí que algo me estaba observando. La isla, el faro, las sombras, todo parecía ser parte de algo mucho más grande, algo que nunca podría escapar. Y aunque el faro seguía iluminando la oscuridad, yo sabía que ya no era el farero. Yo era parte de la isla, parte de las sombras. Llegué a la isla en una mañana gris, bajo una niebla densa que apenas dejaba ver más allá de unos pocos metros. El faro estaba allí, imponente, pero en silencio. No giraba su luz hacia el océano, como cabría esperar. Lo había estado esperando, pero nunca imaginé que al llegar, lo encontraría apagado. El trabajo que me ofrecieron como cuidador del faro no parecía complicado. Pasar el tiempo en una isla aislada, revisar las instalaciones, asegurarme de que la luz funcionara, y mantener el lugar limpio. Nada más. Sin embargo, algo en el aire, algo en la atmósfera que rodeaba ese faro, me dio una sensación de inquietud nada más llegar. No podía explicarlo, pero esa sensación se volvió más fuerte a medida que avanzaba hacia el faro. El primer día, recorrí la casa del faro. Era un edificio pequeño, pero acogedor, con una estructura de madera que crujía con cada paso que daba. La cocina estaba equipada con lo necesario, pero los muebles y las paredes estaban cubiertos por el polvo y el olvido. Como si el lugar hubiera estado vacío durante más tiempo del que podía calcular. Una sensación de abandono se apoderó de mí mientras miraba a mi alrededor. La isla era pequeña, solo un par de kilómetros cuadrados, rodeada por acantilados escarpados y una costa rochosa. La vegetación era escasa y predominaban los arbustos bajos y algunas coníferas dispersas. El aire salino del océano le daba a todo una atmósfera melancólica. A lo lejos, los gritos de las gaviotas y el golpeteo constante de las olas rompían el silencio, pero dentro del faro, todo estaba en calma. Esa noche, me acosté temprano, agotado por la tensión de la llegada y la exploración. A medida que la oscuridad caía sobre la isla, la niebla se espesaba, envolviendo el faro y la casa en una atmósfera extraña, casi opresiva. Pude escuchar el sonido del viento golpeando las paredes, el crujir de la madera,
y algo más, un sonido distante, un tipo de golpeteo, como si alguien estuviera tocando la puerta del faro. Me levanté rápidamente, alarmado, pero al abrir no encontré nada. La niebla parecía haber aumentado de alguna manera, y cuando miré hacia el mar desde la ventana, todo se veía borroso, como si el mundo hubiera sido cubierto por una capa de aislamiento. Decidí volver a la cama, intentando calmar mis pensamientos, pero algo seguía rondando en mi mente. Ese golpeteo. Esa extraña sensación de que no estaba solo, de que algo, o alguien, me observaba. Pero pronto me quedé dormido. La mañana siguiente, cuando me desperté, el aire en el faro era frío, demasiado frío para ser una mañana de verano. La niebla había desaparecido, pero aún persistía una sensación extraña. Después de un desayuno rápido, decidí subir a la torre del faro para hacer una inspección. Al llegar a la cima, encendí la linterna y revisé el mecanismo. Todo parecía en orden, pero algo no encajaba. El faro no giraba. La luz permanecía fija, apuntando hacia el océano, inerte. Durante un par de días, traté de hacer funcionar el faro. Revisé todos los cables, el generador y las lentes, pero no pude encontrar ninguna falla aparente. Lo dejé todo en su lugar, esperando que, de alguna manera, comenzara a funcionar por sí solo. Mientras tanto, mi rutina consistía en recorrer la isla, inspeccionar el faro, y luego dedicarme a las tareas diarias. Todo parecía normal, pero la atmósfera de la isla no lo era. Empecé a explorar los alrededores, caminando por los acantilados y por el borde de la costa, buscando algo que pudiera distraerme de la creciente sensación de incomodidad. Fue entonces cuando encontré una vieja cueva escondida entre las rocas. No había señales de que alguien hubiera estado allí en años. Dentro, lo único que encontré fue una piedra grande, cubierta de musgo, con una extraña marca tallada en su superficie. Parecía un símbolo, aunque no lo reconocí. Al principio, pensé que era una casualidad, pero cuando volví al faro, comencé a notar más marcas en las rocas cercanas, y más tarde, en la pared del faro. Eran pequeños símbolos, todos parecidos, pero cada uno ligeramente diferente. No podía comprender qué significaban, pero algo me decía que no debía ignorarlos. A esa misma noche, la niebla regresó. No era una niebla espesa como la del primer día, sino algo más ligero, que parecía moverse por sí sola, como si estuviera viva. Durante la cena, el sonido de las olas y el viento fuera de la casa se volvieron más intensos, como si algo estuviera cambiando. El golpeteo volvió a sonar, pero esta vez no era distante. Venía de dentro del faro. Intrigado y algo nervioso, decidí investigar. Bajé al sótano, el área menos explorada del faro, un lugar oscuro y húmedo. Las paredes, cubiertas de moho, emanaban un olor a humedad que no podía ignorar. No había nada visible a simple vista, pero entonces lo vi. En una esquina, había una puerta antigua de madera, casi oculta, cubierta por una capa de polvo. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me acercaba. No estaba seguro de lo que había detrás de esa puerta, pero algo me impulsó a abrirla. Dentro, había una pequeña habitación, con estanterías llenas de libros y objetos extraños. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue un viejo cuaderno de cuero, colocado sobre una mesa, con las páginas amarillentas y gastadas. Al abrirlo, encontré lo que parecía ser una serie de notas, pero escritas en un lenguaje que no entendía. Sin embargo, al final, había un dibujo, un símbolo que coincidía con los que había visto en las rocas. La conexión me golpeó de inmediato. Antes de que pudiera pensar más en ello, el sonido del golpeteo volvió, esta vez más fuerte, más insistente. Me giré rápidamente hacia la puerta, pero al intentar abrirla, algo la bloqueaba. Algo estaba detrás de ella, algo que no quería dejarme salir. El golpeteo continuó, pero ahora estaba más cerca, como si alguien estuviera golpeando la puerta del sótano con una fuerza creciente. Mi respiración se aceleró, y un sudor frío recorrió mi espalda. No entendía qué estaba pasando. Sabía que no había nadie en la isla, o al menos eso pensaba, pero algo dentro de mí me decía que estaba equivocado. Alguien o algo estaba en ese faro, y no quería que yo estuviera allí. El pánico me hizo actuar sin pensar. Intenté abrir la puerta con todas mis fuerzas, pero no cedió. Algo la estaba reteniendo. No era la puerta misma, era algo más, una presión invisible que me mantenía atrapado en la habitación. Miré alrededor, buscando alguna otra salida, pero solo había las paredes de piedra y las estanterías llenas de libros y objetos olvidados.
El golpeteo se detuvo repentinamente, dejando el aire denso y pesado. No era un silencio reconfortante, sino uno que aumentaba la tensión. Algo estaba observándome, algo en la oscuridad que se mantenía al margen, esperando. Sentí el frío del sótano calarme los huesos, y la sensación de que alguien o algo estaba cerca se intensificó. Decidí intentar una última vez abrir la puerta. Al empujarla con toda mi fuerza, sentí que la presión desaparecía de repente, como si algo se hubiera apartado. La puerta cedió, pero cuando la abrí, no encontré nada más que el oscuro pasillo que llevaba hacia la parte principal del faro. Sin embargo, algo no estaba bien. Las sombras en la sala parecían moverse, como si se deslizasen a través de las paredes, como si estuvieran vivas. Subí rápidamente las escaleras hacia la torre, buscando el respiro de la luz del faro, pero al llegar, me di cuenta de que algo más había cambiado. La lámpara, que había estado apagada desde mi llegada, ahora brillaba débilmente. La luz no era cálida, sino fría, casi espectral. La torre, que había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa. Algo dentro de mí me dijo que debía dejar el faro, que debía irme de la isla, pero no podía. Algo me lo impedía, como si la isla misma me hubiera atrapado en su red. Me asomé a la ventana de la torre y miré hacia el mar, pero lo único que vi fue una espesa capa de niebla, más densa que nunca. No había más horizonte, solo un vacío blanco que me devoraba. Decidí bajar a la casa del faro. Quizá encontraría alguna explicación allí. Algo que me dijera que todo eso tenía una explicación racional. No podía seguir pensando que algo sobrenatural estaba ocurriendo, no podía. Pero cuando entré en la sala principal, me di cuenta de que todo había cambiado. El aire se sentía más denso. El golpeteo que había escuchado antes ahora parecía venir de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran latiendo, como si el faro estuviera vivo. Miré hacia la mesa donde había dejado el cuaderno que había encontrado en el sótano. La tapa estaba cerrada, pero cuando me acerqué, vi que las páginas se habían movido solas, como si alguien hubiera estado hojeándolas. Una sensación de frío recorrió mi cuerpo mientras observaba el cuaderno, y fue entonces cuando entendí lo que me había estado retiñendo. Las marcas en las rocas, los símbolos, el cuaderno, todo tenía un propósito. Algo estaba esperando ser descubierto, algo que no debía haber sido tocado. De repente, la puerta de la casa se cerró con un estrépito, haciendo que me sobresaltara. Giré hacia ella, pero no vi a nadie. Sin embargo, sentí una presencia en la habitación. No era humana. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Me quedé inmóvil, mirando alrededor, esperando, sintiendo como la temperatura bajaba con cada segundo que pasaba. El sonido del mar había desaparecido, y el único ruido que podía escuchar era mi propia respiración, que parecía demasiado fuerte en la silenciosa atmósfera. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Fue entonces cuando escuché una voz. No era una voz que provenía de alguna persona, sino de la misma casa. El susurro no era más que un murmullo, pero lo entendí claramente. «Te has quedado, ¿verdad?», decía. «La isla no te dejará ir. Ya no hay salida». El miedo me paralizó. No sabía si debía correr, si debía intentar escapar, o si era demasiado tarde para hacer algo. El faro, la isla, la niebla, todo parecía estar envuelto en un mismo destino. Algo en mí sabía que no podía salir de allí. Algo me lo estaba impidiendo. Pero, en el fondo, algo dentro de mí también sabía que, de alguna manera, el faro me había elegido. Había algo en la historia de ese lugar, algo antiguo y oscuro, que me había traído hasta allí. Y ahora que estaba allí, ya no podía salir. Decidí ir al puerto, a ver si aún quedaba algo de mi barco. Tal vez si alcanzaba el muelle, podría encontrar una manera de escapar. Pero al llegar, descubrí que la niebla había cubierto todo el puerto. No podía ver más allá de unos pocos metros. El agua, normalmente tranquila, ahora parecía agitada, como si algo estuviera acechando en las profundidades. La isla, la niebla, el faro, todo había cambiado. Y yo también lo había hecho. La niebla se había vuelto más espesa a medida que me acercaba al muelle. Caminaba sin rumbo fijo, pero sentía que no podía detenerme. Algo me empujaba, algo que no podía ignorar. El puerto estaba más cerca, pero la niebla lo envolvía como un manto, de modo que apenas podía ver el borde del muelle. Mis pies se hundían ligeramente en la tierra húmeda, y el frío se hacía más intenso con cada paso. Mi mente estaba en caos. El susurro en la casa, la voz que había escuchado, el cuaderno con los símbolos.
Todo parecía estar conectado, pero ¿cómo? ¿Qué quería la isla de mí? ¿Qué quería el faro? Al llegar al muelle, vi que el pequeño bote que había usado para llegar a la isla aún estaba allí, amarrado a un poste de madera. Pero no podía sacarme la sensación de que algo estaba mal. No estaba seguro si lo había imaginado o si realmente estaba sucediendo, pero el aire parecía vibrar con una energía extraña, como si la isla misma estuviera respirando. Algo estaba aguardando, algo que no quería que me fuera. Decidí subirme al bote y zarpar, pero al intentar soltar la cuerda que lo amarraba, noté que la niebla se había espesado aún más, cubriéndolo todo. El sonido de las olas parecía apagado, como si el mar estuviera tratando de silenciarse, de ahogar el ruido. Sentí el miedo apoderarse de mí al darme cuenta de que algo no estaba bien. No podía escapar de esa isla, no de la forma en que lo había planeado. De repente, el bote comenzó a moverse por sí mismo. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no había viento. Las aguas no se movían. El bote avanzaba lentamente, como si alguien lo estuviera empujando desde debajo del agua, pero no podía ver a nadie. Mi respiración se aceleró. Miré hacia el faro, que aún estaba allí, oscuro y silencioso, pero algo parecía diferente. Algo había cambiado en la torre. La luz que había visto antes no estaba apagada, pero ahora brillaba de manera extraña, demasiado fuerte, como si fuera una llamada, como si estuviera esperando algo, alguien. Y en ese momento, supe que la isla no me dejaría ir. El bote continuó avanzando hacia el mar abierto, sin que yo lo dirigiera. Intenté luchar contra la corriente invisible que lo empujaba, pero todo esfuerzo era en vano. No había fuerza que pudiera detenerlo, como si el mar mismo estuviera aliado con la isla, con el faro, con lo que sea que estuviera esperando. Mientras me acercaba al faro, la niebla se fue levantando poco a poco, y pude ver algo que me dejó sin aliento. Las rocas que rodeaban la isla no eran lo que parecían. A medida que la niebla se disipaba, vi que formaban un círculo que rodeaba el faro, como si estuviera atrapado dentro de una prisión natural. Y entonces lo vi. En la cima del faro, una figura. Estaba parada, inmóvil, mirando hacia el mar. Era alta, delgada, y vestía ropas oscuras. No podía ver su rostro, pero su presencia era tan imponente que me sentí como si estuviera siendo observada por algo mucho más antiguo que cualquier ser humano. La figura me observó, y su mirada me paralizó. No pude moverme. No pude hacer nada más que quedarme allí, en el bote, sintiendo como la isla me absorbía poco a poco. La niebla regresó rápidamente, envolviéndolo todo en un espeso manto. El faro, que antes había sido tan imponente, parecía desmoronarse bajo la niebla, como si estuviera siendo arrastrado por la misma oscuridad que lo rodeaba. Las luces parpadearon, y de repente, todo se apagó. Sentí que el aire se volvía aún más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Un susurro bajo llenó el bote, como si las olas susurraran secretos a la orilla. Pero el sonido no venía del mar. Venía de la isla. Venía de las rocas que formaban el círculo. Era un susurro casi imperceptible, pero lo entendí claramente. Has llegado demasiado tarde, decía. El faro no te permitirá irte. No hay salida. Miré hacia el faro nuevamente, pero ya no podía ver la figura en la cima. El faro estaba completamente oscuro, y la isla parecía estar completamente sumida en la niebla. El bote continuó moviéndose hacia la costa, hacia la isla, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. De repente, una ola golpeó el bote, y la niebla se despejó por un instante, revelando la isla en toda su oscuridad. Allí, en el borde de la isla, pude ver la silueta del faro. Ya no era un faro. Había algo más, algo mucho más antiguo, mucho más oscuro, que se alzaba en su lugar. Era como si la isla misma se hubiera despojado de su capa de niebla, mostrando su verdadera forma. Lo entendí en ese momento. La isla no era un simple lugar de refugio para barcos perdidos. Era una trampa. Un lugar donde el mar y la tierra se unían para mantener a los que osaban acercarse atrapados para siempre. Y yo había caído en esa trampa. El bote se detuvo frente a la costa, y la niebla volvió a envolver todo, sellando mi destino. No podía ver la isla con claridad, pero sabía que no podía escapar. No ahora. No después de lo que había visto. La isla no me dejaría ir. Y el faro, que había sido mi esperanza de escapar, ahora era la prisión que me mantenía cautivo. El bote se detuvo con un suave golpe contra las rocas. Me levanté con cautela, mis piernas temblorosas bajo el peso de lo que había descubierto.
La niebla era tan espesa que apenas podía ver más allá de unos pocos metros, pero el aire, ahora húmedo y frío, me calaba hasta los huesos. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba parecía llevarme más profundo en un lugar del que no podía escapar. Sabía que la isla me había reclamado, pero también sabía que algo en su interior esperaba mucho más de mí. Mientras caminaba hacia el faro, sentí la tierra bajo mis pies volverse más firme. Los gritos de las gaviotas se apagaron, y el sonido del mar dejó de ser un acompañamiento. Solo quedaba el silencio, un silencio que parecía devorar todo. A medida que avanzaba, pude ver las sombras que se movían dentro de la niebla, sombras que se alargaban y se arrastraban por el suelo, como si estuvieran vivas. Al acercarme al faro, sentí que algo me observaba desde la torre. No era un simple faro. No era un refugio. Era un monumento, una estructura antigua que había sido testigo de cosas mucho más oscuras. Podía sentirlo, en cada piedra, en cada grieta de la torre. El faro ya no era un simple dispositivo para guiar a los barcos, era una puerta que conectaba este mundo con algo mucho más siniestro, algo que no debería haber sido despertado. La puerta del faro estaba abierta. Al principio, dudé en entrar, pero mi cuerpo parecía moverse por sí mismo, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza mayor. No tenía otra opción más que avanzar. Cuando entré, el aire dentro estaba más frío que fuera. Un frío antinatural que me hizo estremecer. Las sombras danzaban en las paredes, y el único sonido era el eco de mis pasos. Cada paso que daba parecía llevarme más profundamente hacia el abismo, como si el faro me absorbiera. Subí las escaleras lentamente, mis manos temblorosas al sujetar el pasamanos de madera. El crujido de la estructura a mi alrededor me hizo sentir como si estuviera dentro de una bestia dormida, esperando a despertar. Cuando llegué a la cima, lo vi, la luz del faro, brillando intensamente, iluminando el océano en la distancia. Pero no era la luz cálida que uno esperaría ver en un faro. No. Era una luz fría, casi espectral, que iluminaba no solo el mar, sino algo mucho más oscuro. La figura estaba allí, de pie frente a la lámpara, inmóvil. La misma figura que había visto antes, esa sombra alta y delgada. Ahora podía ver más detalles. Su ropa estaba rasgada, y su rostro, aunque difuso, estaba marcado por una expresión que no podía describir. No era humana. Era algo mucho más antiguo, mucho más temible. Has llegado a donde todo comienza y todo termina, la figura murmuró, su voz un susurro en la oscuridad, como si hablara desde lo más profundo de la tierra. No puedo dejar que te vayas, continuó, su voz resonando en mi mente. La isla ya te ha reclamado. Y ahora, tú también formas parte de ella. Has tocado lo que no debías. Has desenterrado lo que debería haber permanecido en silencio. Las palabras de la figura calaron hondo en mí. Me sentí atrapado, como si el aire que respiraba se volviera más espeso, como si estuviera siendo absorbido por la oscuridad misma. Miré hacia el mar, pero la niebla ya había cubierto todo. No podía ver la costa. No podía ver nada más que la luz fría del faro y la figura que me observaba. No hay escape, susurró, acercándose lentamente hacia mí. La isla te ha dado una oportunidad. El faro, la luz, todo ha sido diseñado para atraer a aquellos como tú. Y ahora que estás aquí, no hay retorno. En ese momento, comprendí lo que me había estado reteniendo, lo que me había atraído hasta allí. No era solo el faro. Era la isla. El faro no era solo una torre para guiar a los barcos. Era una prisión que mantenía a los que se acercaban atrapados para siempre. Había sido creado con un propósito mucho más oscuro, atrapar las almas perdidas, mantenerlas en este lugar. Y yo, por error o por destino, había caído en su trampa. La figura levantó una mano, señalando la luz del faro. Todo lo que ha sucedido aquí, todo lo que has visto, es solo el principio. La isla tiene muchas caras, muchas sombras. Pero no importa cuántas veces trates de irte, siempre volverás. El faro siempre te traerá de vuelta. Siempre te encontrará. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no podía moverme. Estaba paralizado, atrapado por la figura que se acercaba, por la luz fría que iluminaba todo lo que quedaba del faro. De alguna manera, algo en mí sabía que no iba a escapar. La isla ya me había reclamado, y el faro era el último vestigio de mi libertad. De repente, todo comenzó a desvanecerse. La luz se intensificó y, a través de un destello cegador, todo desapareció. No había más faro, no había más isla, solo la oscuridad. Y entonces entendí.
El faro no era solo un lugar físico. Era un portal, una puerta hacia algo mucho más grande, mucho más oscuro. Y ahora, era parte de él. La isla estaba envuelta en niebla cuando llegué. Ya desde el primer vistazo, el faro parecía fuera de lugar, como si se hubiera quedado atrás en el tiempo, sin importar las décadas de avances que lo rodeaban. La torre de piedra, alta y desgastada por el paso de los años, se alzaba imponente sobre el acantilado, observando el mar con una solemnidad que resultaba inquietante. Me habían ofrecido el trabajo como cuidador del faro porque parecía ser el único puesto disponible. No es que tuviera muchas opciones, pero este trabajo en un lugar tan apartado me ofrecía lo que más necesitaba en ese momento: soledad. Había vivido en la ciudad durante años, y las cosas no habían ido bien. Necesitaba escapar del bullicio y empezar de nuevo. El faro, con su silencio y aislamiento, era la solución perfecta. El primer día, al llegar, no había nadie esperándome. El bote que me había traído a la isla partió rápidamente, y me dejó solo. La casa del faro era pequeña, apenas una habitación con cocina y baño, pero suficiente para mí. Al principio, todo parecía estar en orden. No había rastro de lo que podría haber sido una ocupación reciente, y el aire estaba impregnado por la sal marina, que se colaba por las grietas de las ventanas. Era una casa fría, tanto por fuera como por dentro, pero había algo reconfortante en esa frialdad. Nada que me distrajera, nada que me hiciera sentir presionado. Solo la luz del faro, que ya no funcionaba. Decidí recorrer los alrededores. La isla, aunque pequeña, estaba rodeada por acantilados y rocas resbaladizas que daban al mar. No había rastro de vida salvaje. No gaviotas ni caballos salvajes como había leído que solían habitar otras islas. La isla estaba desierta, pero a medida que caminaba por sus senderos de tierra y piedra, algo me llamó la atención: el silencio. No había sonido alguno más que el susurro de la brisa y el murmullo distante de las olas rompiendo contra las rocas. Al final del día, cuando el sol se estaba poniendo y la luz del faro seguía apagada, me senté en el umbral de la casa, mirando al mar. Unos pocos barcos pesqueros pasaban por la costa, pero me parecían tan lejanos como el resto del mundo. Sabía que no vendrían a buscarme, que nadie me esperaba. Era una libertad silenciosa, pero con algo inquietante. Esa noche, antes de dormir, revisé los mecanismos del faro. Estaba apagado y oxidado, pero nada parecía irreparable. Aunque tenía las herramientas y conocimientos básicos para mantenerlo, algo me decía que no estaba tan interesado en hacer que funcionara. No es que lo deseara especialmente, pero algo en ese lugar, en la atmósfera del faro, me lo impedía. El viento comenzó a soplar fuerte y la casa crujió con cada ráfaga. La niebla, que no había desaparecido completamente desde mi llegada, se coló nuevamente entre las rendijas, haciéndome sentir atrapado. Intenté no pensar en ello. Necesitaba descansar. A la mañana siguiente, podría ocuparme de la lámpara y encenderla. No dormí bien esa noche. Aunque la cama era cómoda, algo me mantenía despierto. El crujido de la casa y el susurro del viento me mantenían en alerta, como si hubiera algo más acechando en la oscuridad. Algo que no podía ver. En el silencio de la isla, la quietud parecía tener una presencia propia. Cuando finalmente caí en un sueño ligero, me desperté varias veces durante la noche, sudoroso y ansioso, como si algo estuviera a punto de suceder. La niebla había regresado y ahora se sentía más densa que antes, como si se hubiera infiltrado en los rincones de mi mente. Al amanecer, me levanté y salí al porche. El mar estaba tranquilo, pero la niebla no se disipaba. Decidí subir a la torre del faro, buscando algo de claridad, alguna señal de que todo fuera normal. Subí las escaleras de piedra con dificultad, ya que las escaleras estaban desgastadas y resbalaban con cada paso. Cuando llegué a la cima, observé el horizonte, pero lo único que pude ver fue la espesa niebla. No había más de lo que había visto la noche anterior. Con un suspiro, decidí revisar el mecanismo del faro. Estaba oxidado, como había supuesto, pero no parecía tan complicado de reparar. Intenté girar la rueda para activar la luz, pero algo no funcionaba. La rueda crujió con resistencia, pero la luz no encendió. Miré hacia el horizonte una vez más, preguntándome si eso significaba algo. De repente, sentí un frío repentino, como si la temperatura hubiera caído drásticamente. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Ninguna explicación lógica. Bajé de la torre, no sin antes echar un último vistazo a la luz del faro,
que seguía apagada. Decidí regresar a la casa, pero algo me hizo detenerme. En la orilla, pude ver algo que no había notado antes, una roca gigante, redondeada, parcialmente cubierta por musgo, con extrañas marcas talladas en su superficie. Me acerqué, intrigado, y al tocarla, sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. La roca parecía vibrar suavemente bajo mis dedos, como si estuviera viva. Al instante, algo cambió. El aire se volvió más denso, como si la isla hubiera exhalado una presencia que había estado esperando. En ese momento, no pude evitar la sensación de que no estaba solo, que había algo más en esa isla que no podía ver. Pero, aunque mi mente me decía que debía irme, mi cuerpo se quedó allí, tocando la roca, observando las marcas, como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. La niebla aumentó de nuevo, y el viento se hizo más fuerte, como si la isla misma estuviera cobrando vida. De alguna manera, supe que esto no era una coincidencia. El faro, la roca, la niebla, todo estaba relacionado, pero aún no comprendía cómo. Decidí regresar al faro para investigar más, pero no sabía que esa decisión me llevaría a algo mucho más oscuro, algo que no podría evitar. Regresé al faro con una sensación extraña, como si algo me empujara a investigarlo más a fondo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si estuviera entrando en un territorio que no me pertenecía. La isla, que al principio parecía ofrecerme un refugio de paz, ahora se sentía como una prisión. La puerta del faro estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado sin querer. Entré cautelosamente, pero no encontré a nadie. El faro estaba vacío, excepto por el sonido del viento que se colaba entre las rendijas de las ventanas. La luz, que había intentado encender antes, seguía apagada. Me acerqué al mecanismo, decidido a repararlo, pero algo me detuvo. En el suelo, cerca de las escaleras, había una pequeña caja de madera. No la había visto antes. Parecía antigua, cubierta por una capa de polvo y telarañas. Algo me decía que debía abrirla, aunque no sabía por qué. Al levantar la tapa con cuidado, encontré dentro un pequeño cuaderno de cuero, envejecido por el tiempo. Sin pensarlo mucho, lo tomé entre mis manos. Al abrir las primeras páginas, me di cuenta de que no eran simples notas o diarios. Las palabras estaban escritas en un lenguaje que no podía comprender, y las páginas estaban llenas de símbolos extraños, algunos de los cuales había visto en la roca que había tocado en la orilla. Un escalofrío recorrió mi espalda. Este cuaderno, sin duda, tenía algo que ver con la isla, con el faro. Decidí leer las páginas más detenidamente. Las palabras parecían describir rituales, lugares ocultos, y advertencias sobre lo que se encontraba en la isla. Había una sección que hablaba de la luz que nunca debe apagarse y de sombras que se alimentan de la oscuridad. La última página estaba arrugada y rasgada, pero lo que pude leer me heló la sangre. La isla no olvida a quienes la despiertan. Nadie puede irse. La luz siempre atrae lo que duerme. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora. La sensación de estar atrapado en algo más grande de lo que imaginaba me llenó de pánico. La isla, el faro, las marcas en las rocas, todo parecía estar conectado, pero ¿de qué manera? ¿Y qué significaba lo que duerme? De repente, un sonido interrumpió mis pensamientos. Era un leve golpeteo, como el de antes, pero esta vez más fuerte, más cercano. Lo seguí, subiendo las escaleras hasta la cima de la torre. La luz seguía apagada, pero había algo diferente. En el horizonte, más allá de la niebla, algo brillaba débilmente. No era el sol, ni las estrellas. Era una luz que provenía de la misma isla, desde un punto específico, como si algo estuviera guiando la niebla, moldeándola. No entendía lo que estaba pasando, pero sentí una necesidad urgente de bajar nuevamente al muelle. Algo en mi interior me decía que debía irme, antes de que fuera demasiado tarde. Pero al llegar a la puerta del faro, me encontré con algo que me hizo detenerme en seco. La puerta estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado, y no parecía haber ninguna razón para que estuviera sellada tan repentinamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y me giré para buscar otra salida. Sin embargo, no había ninguna. Las paredes, la torre, el faro entero parecía haberse transformado en una trampa, y yo, el imprudente que había llegado con esperanzas de soledad, ahora estaba atrapado. La niebla había comenzado a moverse nuevamente, con más fuerza que nunca. Las sombras en el interior del faro parecían alargarse, y un sonido bajo comenzó a emanar de las paredes, como un murmullo constante.
Era la isla misma, como si estuviera viva, esperando algo. Los susurros se intensificaron, llenando la torre de una presencia que me estaba aplastando, como si todo en ese lugar estuviera conectado a una fuerza ancestral que no podía comprender. Me acerqué a las paredes, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En una de las piedras, talladas profundamente, estaban las mismas marcas que había visto en el cuaderno. Y a medida que las miraba, sentí que las sombras en la habitación comenzaban a moverse, acercándose lentamente hacia mí. El faro ya no era solo un lugar. Era un guardián, una estructura que mantenía algo dentro de la isla. Algo que había estado esperando ser despertado. La niebla, las sombras, el sonido, todo tenía un propósito, y yo había llegado demasiado tarde para evitarlo. Con el corazón palpitando con fuerza, traté de moverme, pero las sombras parecían no solo rodearme, sino también retenerme. Algo estaba detrás de mí, algo que me estaba arrastrando hacia el abismo. No podía ver lo que era, pero lo sentía, como si la misma esencia de la isla estuviera comenzando a tomar forma, una forma que no podía escapar. Sin embargo, no estaba completamente solo. Al fondo, en el umbral de la puerta, vi una figura que me observaba. Aunque su rostro era indiscernible, pude sentir su presencia como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. El aire a su alrededor era espeso, y la niebla que se había formado parecía girar en torno a ella. Y entonces, comprendí lo que el cuaderno decía. La isla no olvida. Y yo había despertado lo que dormía. La figura seguía observándome, inmóvil, con una quietud antinatural. A medida que mis ojos intentaban enfocar su forma, la niebla alrededor de ella parecía volverse más densa, como si la isla misma estuviera alimentándose de mi miedo. Podía sentir la presión en el aire, como si algo invisible estuviera apretando mi pecho, impidiendo que respirara con normalidad. La figura no hablaba, pero su presencia era suficiente para que mi cuerpo temblara de terror. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que no podía moverme. Estaba paralizado, no por el miedo, sino por una fuerza mucho más antigua, mucho más poderosa, que parecía dominar la isla. La figura parecía saberlo. No tenía prisa. Su observación era meticulosa, como si estuviera esperando el momento perfecto. La sensación de estar atrapado se intensificó. Al principio, pensé que podía simplemente salir de allí, volver al muelle y marcharme, pero mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que el faro ya no era lo que había sido. La estructura se había transformado. Las paredes, antes sólidas y antiguas, ahora parecían respirar. Las grietas se agrandaban lentamente, como si algo se estuviera abriendo, algo que no debía ver. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la figura se acercó finalmente, moviéndose con una gracia inquietante, como si no fuera de carne y hueso, sino de algo mucho más etéreo. Su rostro seguía difuso, cubierto por sombras que no podía descifrar. En sus ojos, sentí la mirada de siglos de oscuridad, de algo que había estado esperando pacientemente en las entrañas de la isla, atrapado, pero no muerto. No pude soportarlo más. Quería correr, gritar, pero mis piernas seguían pegadas al suelo. La isla, el faro, las sombras, todo parecía haber cobrado vida y ahora no había salida. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional, algo que pudiera poner fin a la locura de lo que estaba viviendo, pero la verdad era clara. La isla no tenía sentido. La isla me había elegido, me había atraído hasta allí, y ahora que estaba dentro, no podía irme. La figura levantó una mano hacia mí, y el aire se volvió aún más espeso. De repente, sentí un tirón, como si algo me estuviera arrastrando hacia las profundidades del faro. No era un tirón físico, sino algo mental, como si mi mente estuviera siendo absorbida por la propia isla. La figura levantó la mano lentamente y, con un gesto apenas perceptible, hizo que la luz del faro comenzara a brillar. Pero no era una luz normal. Era fría, casi gris, como si estuviera apagando todo lo que tocaba. La luz del faro, que siempre había sido un símbolo de seguridad para los navegantes, ahora se había convertido en un faro de oscuridad. Cada destello de la luz parecía arrastrar la esperanza del lugar, envolviéndolo en una atmósfera de muerte inminente. La figura comenzó a caminar alrededor de la torre, y con cada paso que daba, las sombras se alargaban y se retorcían, como si estuvieran tomando forma, como si la misma estructura del faro fuera un conducto para lo que se encontraba en la isla. La isla que había estado dormida, esperando. Lo sabías desde el principio, dijo la figura, aunque su voz no era humana. Era un susurro que emanaba de las paredes, de la luz, del propio aire.
El faro no es solo una luz. Es un guardián, y tú has despertado lo que había estado esperando. No pude moverme. No pude responder. La luz del faro me cegaba, pero no me atrevía a apartarme de ella. Era como si mi cuerpo estuviera siendo dirigido por una fuerza ajena a mí, una fuerza que ya no podía controlar. La figura se detuvo frente a mí, su presencia tan densa que sentí como si fuera el único ser en la isla. En su mirada, vi las sombras del océano, de los barcos perdidos, de los marineros que nunca regresaron. El faro había sido construido para guiarlos, pero ahora servía para atraerlos, para retenerlos en la isla, como si el mar y la tierra estuvieran unidos por algo mucho más profundo que las olas. Los que vienen no pueden irse, continuó la figura, su voz ahora más clara, pero aún distante, como si viniera de las entrañas de la isla misma. El faro fue construido para retener lo que se esconde en la oscuridad. Pero no solo para proteger, también para alimentar. El mar y la tierra se nutren de la luz. Y tú, has llegado a la hora de ser parte de eso. La torre comenzó a temblar. No era un temblor normal. Era como si el faro estuviera despertando de un largo sueño, un sueño que había sido interrumpido por mi llegada. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera tomando forma dentro de mí, algo que no debería estar allí. Lo que ha dormido durante siglos no olvidará, susurró la figura, acercándose aún más. La isla nunca olvida. En ese momento, el suelo bajo mis pies se agrietó, y todo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. El faro, la luz, la figura, todo se desvaneció en una tormenta de niebla y oscuridad. Caí al suelo, pero no sentí el impacto. Era como si la isla me hubiera absorbido, como si ya no estuviera en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Me levanté con dificultad, mirando a mi alrededor, pero ya no estaba en la torre. No había faro, no había isla. Solo había oscuridad. Un vacío que me rodeaba, que me atrapaba. La niebla había desaparecido, y todo lo que quedaba era la luz del faro, que ahora brillaba más fuerte que nunca, pero no era una luz cálida. Era una luz fría, inhumana, que me seguía, me buscaba. No estaba solo. Y la isla nunca me dejaría ir. La oscuridad era absoluta, un vacío que no se llenaba con nada. El faro seguía allí, pero no como lo recordaba. No era una torre, ni un refugio, ni siquiera una estructura física. Había dejado de ser un lugar, y se había convertido en una presencia. Un eco de lo que alguna vez fue, pero ahora, una fuerza que devoraba todo a su paso. La luz que emanaba no era para guiar. Ya no era para salvar a los perdidos. Sentí que la isla me observaba, incluso sin ser visible, como si las rocas, el viento, el mar, todo estuviera mirando con ojos que no podían ver. La niebla, tan espesa y tan omnipresente, había dejado de ser solo niebla. Era una parte de la isla misma. Me giré hacia lo que quedaba del faro, ahora solo una luz cegadora, fría y vacía. Ya no estaba atrapado por la niebla. Ya no estaba en la isla. O tal vez nunca había estado. No lo sabía. La luz seguía brillando, pero no me guiaba. Era como si la isla hubiera dejado de necesitar a los seres humanos. Era una isla que devoraba las almas de los que llegaban, y me había convertido en parte de su ciclo. Al mirar de nuevo, la figura, que ya no parecía humana, apareció ante mí. Era la misma forma difusa, pero su presencia era más fuerte, más palpable. El aire a su alrededor vibraba con la energía de la isla, y su rostro, aunque inconfundible, ya no estaba en las sombras. Estaba en el centro de la luz, como un faro que observaba todo. ¿Qué es lo que quieres?, pregunté, aunque no sabía por qué lo hacía. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. La figura, sin moverse, señaló el resplandor que emanaba del faro. Lo que ha estado esperando, dijo, su voz resonando en mi mente. Eres parte de lo que siempre ha estado aquí. La isla no olvida. El faro no olvida. No pude hablar. Las palabras que llegaban a mi mente eran demasiado abrumadoras. Todo había sido un error. O quizás nunca fue un error. Tal vez siempre había sido parte de este ciclo, siempre había pertenecido a la isla. La luz, el faro, todo lo que había experimentado, me había llevado hasta este momento. La figura dio un paso hacia mí, y sentí que la luz del faro me envolvía. No podía escapar. No quería escapar. La isla había ganado. Me había reclamado. El último susurro resonó en mi mente, ya no hay regreso.